Hay un número que existe sobre ti en este momento y que probablemente nunca has visto. No está en tu cuenta bancaria. No aparece en tu recibo de nómina. No lo calculaste tú ni lo elegiste. Pero ese número, dependiendo de lo que diga, puede determinar si te aprueban o te rechazan para un apartamento, si te dan o no te dan un crédito hipotecario, qué tasa de interés pagas cuando pides prestado, y en algunos países incluso si consigues ciertos empleos o no. Se llama puntaje crediticio. Y es la expresión numérica de tu historial crediticio. De la historia que el sistema financiero ha construido sobre cómo manejas las deudas y los compromisos de pago a lo largo del tiempo. Es uno de los conceptos más importantes de tu vida financiera, y al mismo tiempo uno de los menos explicados en el momento en que más importa entenderlo, cuando estás empezando. Hoy vamos a hablar de qué es exactamente el crédito, cómo se construye desde cero, qué lo daña, qué lo mejora, y por qué tener un buen historial crediticio no es solo una ventaja sino en muchos contextos una necesidad real. Empecemos por entender qué es el historial crediticio y por qué existe. Cuando pides dinero prestado, ya sea a un banco, a una financiera, o a cualquier entidad que te otorgue crédito, esa entidad está asumiendo un riesgo. El riesgo de que no pagues. Y para evaluar ese riesgo antes de prestarte, ¿quieres saber cómo te has comportado en el pasado con otras deudas? ¿Pagaste a tiempo? ¿Tuviste atrasos? ¿Cuánto debes actualmente en relación a tu capacidad de pago? ¿Con qué frecuencia solicitas nuevo crédito? Toda esa información se recopila en un reporte de crédito que mantienen las centrales de riesgo o burós de crédito, que son empresas especializadas en recopilar y organizar esa información financiera de las personas. Y de ese reporte se deriva un puntaje numérico que resume en un solo número qué tan confiable eres como deudor. Ese número varía según el país y el sistema, pero en general funciona en una escala donde los números más altos representan menor riesgo y mayor confiabilidad. El problema para alguien que está empezando es uno muy específico. Si nunca has tenido crédito, no tienes historial. Y sin historial las entidades financieras no tienen información para evaluarte. Lo que significa que aunque seas perfectamente responsable y aunque tengas ingresos estables, en el mundo del crédito eres invisible. Y esa invisibilidad puede ser tan limitante como tener mal historial en algunos contextos. Entonces la pregunta es cómo construyes historial desde cero sin caer en las trampas que arruinan ese historial, antes de que se construya bien. El primer paso más accesible para la mayoría de personas es una tarjeta de crédito de entrada. No con el cupo más alto disponible. No para gastar más. Sino específicamente para usarla de forma controlada y pagarla completa cada mes, generando así un registro de comportamiento responsable. Una tarjeta usada para gastos que de todas formas ibas a hacer, pagada en su totalidad antes de la fecha de corte, sin dejar saldo, sin generar intereses, construye historial positivo mes a mes. Ese es el uso correcto de una tarjeta de crédito cuando el objetivo es construir historial. Si no tienes acceso a una tarjeta de crédito tradicional porque no tienes historial previo, existen las tarjetas de crédito aseguradas, que funcionan de forma diferente. En lugar de que el banco te preste el dinero, tú depositas una cantidad como garantía, y esa cantidad se convierte en tu límite de crédito. El banco tiene cero riesgo porque tiene tu propio dinero como respaldo. Pero a ti te reporta como si fuera un crédito normal, construyendo historial de la misma forma. En muchos países latinoamericanos existen versiones de este producto bajo diferentes nombres, y es una de las formas más seguras de empezar a construir historial sin riesgo de endeudamiento. Otra forma de construir historial es a través de créditos de bajo monto en entidades que reportan a las centrales de riesgo. Un crédito de libre inversión pequeño que pagas de forma puntual durante varios meses genera historial positivo. La clave es que la entidad reporte a la central de riesgo, porque si no reporta el crédito existe pero no construye historial. Siempre verifica que la entidad donde solicitas crédito reporte tu comportamiento de pago a las centrales de riesgo de tu país. Ahora hablemos de lo que daña el historial porque entender eso es igual de importante que entender cómo construirlo. El daño más común y más severo es el pago tardío. Un solo pago atrasado, dependiendo de cuántos días de atraso y del sistema de tu país, puede quedar registrado en tu historial por años. No meses. Años. Y durante ese tiempo va a afectar negativamente tu puntaje y tu capacidad de acceder a crédito en buenas condiciones. La puntualidad en los pagos es el factor individual más importante en la construcción de un buen historial. Por encima de cuánto debes, por encima de cuántos productos de crédito tienes, por encima de casi cualquier otra variable. Pagar a tiempo, siempre, sin excepción, es la base.
El segundo factor que daña el historial es la utilización alta del crédito disponible. Si tienes una tarjeta con un límite de $1,000 y la tienes al 80 o 90% de su límite todos los meses, eso envía una señal negativa. No porque estés haciendo algo ilegal, sino porque estadísticamente las personas con alta utilización de crédito tienen mayor probabilidad de incumplir pagos. El rango recomendado de utilización para mantener un buen puntaje es por debajo del 30% del límite disponible. Si tienes una tarjeta con $1,000 de límite, idealmente no deberías tener más de $300 de saldo en ningún momento. El tercer factor es solicitar crédito con demasiada frecuencia y poco tiempo. Cada vez que solicitas un crédito, la entidad hace una consulta a tu historial. Esas consultas quedan registradas. 1 o 2 consultas en el año son normales. 5 o 6 en pocos meses envían una señal de que podrías estar en dificultades financieras buscando desesperadamente crédito. Eso baja el puntaje aunque no te hayan aprobado ninguno de esos créditos. El cuarto factor, menos obvio pero importante, es tener muy pocas cuentas o una historia crediticia muy corta. El sistema valora la diversidad de crédito, haber manejado diferentes tipos de productos, y la antigüedad de las cuentas. Una cuenta de crédito que lleva 5 años manejando bien vale más para tu historial que 5 cuentas nuevas. Por eso cerrar tarjetas de crédito antiguas, aunque no las uses, puede en algunos sistemas reducir tu puntaje porque elimina historia y reduce el crédito disponible total. Hay algo sobre el historial crediticio que mucha gente no considera hasta que lo necesita urgentemente. El momento en que más necesitas buen crédito es exactamente el momento en que menos tiempo tienes para construirlo. Cuando necesitas el crédito hipotecario para comprar vivienda. Cuando necesitas financiamiento para emprender. Cuando hay una emergencia que requiere acceso a recursos que no tienes disponibles de inmediato. En todos esos momentos, si el historial no existe o está dañado, las opciones se reducen drásticamente o el costo del crédito se dispara. Por eso construir historial crediticio no es algo que haces cuando lo necesitas. Es algo que haces años antes de necesitarlo para que cuando llegue ese momento el sistema ya tenga suficiente información positiva sobre ti para abrirte las puertas que quieres abrir. Existe también la situación contraria, que es tener historial negativo y querer repararlo. Si tienes atrasos registrados, deudas en mora, o cualquier mancha en tu historial, lo primero que necesitas saber es que la mayoría de esas marcas negativas tienen un tiempo de vida. No son permanentes. Dependiendo del país y del tipo de registro pueden desaparecer del historial después de cierto número de años, generalmente entre 4 y 7. Lo que puedes hacer mientras tanto es pagar, y ponerte al día con las deudas en mora, evitar generar nuevas marcas negativas y empezar a construir comportamiento positivo con nuevos productos de crédito pequeños que sí puedas manejar bien. La reparación del historial es lenta. No hay atajos legítimos. Cualquier empresa que te prometa limpiar tu historial de forma rápida y mágica está vendiéndote algo que no puede cumplir. Lo único que repara el historial es tiempo y comportamiento consistente. El crédito bien manejado no es deuda. Es una herramienta. Es la diferencia entre poder acceder a oportunidades que requieren capital que todavía no tienes y quedarte fuera de esas oportunidades por no haber construido la credibilidad financiera necesaria. No se trata de endeudarte para vivir. Se trata de tener acceso cuando lo necesitas porque demostraste con años de comportamiento que eres alguien que cumple. Ese es el juego del crédito. Y ahora que conoces las reglas, puedes jugarlo a tu favor.